Dice así la palabra del Señor: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Padre, te pedimos en esta mañana que puedas hablar a nuestras vidas, Señor, que tu palabra traiga instrucción, que tu palabra traiga edificación, que traiga sanidad a la mente y al alma y al espíritu. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y decimos amén. Pueden sentarse, por favor. Este es uno de esos mensajes que algunos pastores no quieren oír, por la razón de que dentro de lo que es la religión misma judía, y ahora el ejemplo de Pablo nos muestra el ejemplo de que un ministro siempre debe trabajar, siempre debe estar trabajando, debe tener un oficio, debe tener una profesión. Un ministro, eso de que estoy a tiempo completo en el ministerio, no, esa palabra no existe. Los rabinos mismos decían que todo rabino debería tener una profesión y debería tener un oficio. Bueno, pero ya vamos a llegar ahí. Solamente estoy diciendo que algunos ministros hoy van a pagar la transmisión porque no van a querer escuchar eso, que deben estar trabajando, que no deben depender totalmente de la iglesia. No digo que no deben depender en parte de la iglesia, pero no deben depender totalmente de la iglesia. Me preocupa terriblemente con algunos pastores. ¿Y qué pasaría si las iglesias por A o por B ya no les permitieran seguir de pastores? ¿Qué harían? ¿En qué trabajarían? Si todo el tiempo nada más han estado dependiendo totalmente de las congregaciones. Esto no solamente es el evangelio, también dentro de la iglesia católica, la curia católica, los curas, por eso se vuelven panzones, porque nunca trabajan. ¿Verdad? Los obispos, los han visto ustedes con el gran estomagón, ¿no? Porque nunca trabajan. El Papa no se diga. Pero bueno, vamos a ver, vamos a entrar. Yo sé que me van a tirar piedras por esto. Pero la ciudad de Corinto, hablemos un poquito de Corinto hoy, ¿de acuerdo? La ciudad de Corinto, que estaba a la orilla del mar Egeo. La ciudad de Corinto era probablemente la ciudad más perversa de aquel entonces. La ciudad más perversa de aquel entonces. Yo no sé en Estados Unidos cuál sería la ciudad más perversa. Ustedes que les gusta mucho andar para arriba y para abajo, ¿cuál sería la ciudad más perversa? Las Vegas. Vaya, Las Vegas, dicen Las Vegas, que está en el estado de California, ¿no? Ah, no, en Nevada, vaya, ya conocen que está en Nevada, ok. Las Vegas, Nevada. Dicen que San Francisco es una de las ciudades más perversas. Entonces, en aquel tiempo, la ciudad más perversa, la ciudad más inmoral, se llamaba ¿cómo? Corinto. Era la Sodoma y Gomorra. La Sodoma y Gomorra del Imperio Romano. En otras palabras, si ustedes creen que en esas ciudades perversas e inmorales nadie quiere ir, usted se equivoca. Era una de las ciudades más visitadas. Era una ciudad donde la gente viajaba periódicamente para ir a conocer, divertirse, y ahí no había límites. Para lo sensual no había límites. Era una ciudad totalmente depravada. Traspasaba todos los límites sensuales. Corinto traspasaba todos los límites sensuales. Ahí se ofrecían placeres de todo tipo, y aún hasta el día de hoy, en las ruinas de Corinto están todavía los ruinas de los baños romanos, que los baños romanos no era sino un lugar de depravación, donde inclusive se practicaba la sodomía. Los hombres entraban y se bañaban desnudos y practicaban la sodomía. Así que esos ventados baños eran un lugar de perversión. Además de eso, ahí estaba el templo de Afrodita, la Venus, la diosa del amor, que en ese templo trabajaban 1000 vírgenes. 1000 vírgenes. Y que estas vírgenes se llamaban vestales. Se le llamaban vírgenes vestales, estas 1000 vírgenes, porque en realidad no eran vírgenes, sino que eran prostitutas al servicio del templo.
lo que significaba que cualquier oferente venía al templo supuestamente a adorar al templo de Afrodita, pero lo que terminaba era como una virgen de esas prostitutas que estaban en el templo, que dicen que eran seleccionadas por su hermosura, por su belleza física, las escogían para ser las prostitutas del cuerpo. Así que venía aquel a ofrecer sacrificio y terminaba como premio recibiendo a una de estas vírgenes para que estuviera con ella. Eso era lo que pasaba ahí en esta ciudad de Sodoma. Entonces, esto de la depravación era parte de la misma religión. Además de esos, habían teatros, habían centros de entretenimiento. La gente, por eso decía, viajaba mucho para estar en esa ciudad pervertida. Corinto era la ciudad más importante de Grecia comercialmente hablando. Pero hay una palabra que ustedes hoy nunca la van a olvidar. Además de eso, tenía una población cosmopolita. Cuando decimos cosmopolita, queremos decir que habían de todas las naciones conocidas, había gente que se iba a radicar allá a Corinto. Había una palabra que dije que ustedes no van a olvidar, y es la palabra corantizar, que era hacer algo a lo Corinto. Hacer algo a lo Corinto. Vamos a suponer, inclusive hay una obra literaria donde el marido ha ido de viaje, regresa después de varios meses y le dice a la mujer: hoy quiero hacer el amor contigo a lo Corinto. A lo Corinto. Es decir, de una manera totalmente depravada, sin medida, sin límites. Esa era una palabra que se usaba para lo sensual sin límites. A lo Corinto, a lo Corinto. Esa fiesta estuvo a lo Corinto. Quiere decir que estuvo en una medida depravada, inmoral. Esa era la palabra a lo Corinto. Esa mujer se viste a lo Corinto. Quería decir que la mujer se vestía de una manera demasiado sensual que provocaba. Esa era la palabra a lo Corinto. En otras palabras, estamos diciendo que estaban entregados totalmente a la inmoralidad. La ciudad estaba llena de pecado. Y escuchen bien lo que voy a decir hoy. Porque queramos o no, el ambiente donde uno se mueve, donde uno vive, deja o influye más bien en nuestras prácticas, en nuestras creencias. Por eso es bien importante lo que yo leo. Es bien importante lo que yo veo. Es bien importante a quién escucho, con quién hablo, porque todo eso se va asimilando y se va pegando a la manera de vivir de uno. Usted tiene que tener mucho cuidado lo que ve, tiene que tener mucho cuidado lo que oye, con quién usted dialoga, con quién platica, porque eso va de alguna manera influyendo en su manera de ser y en su manera de pensar. Ahora usted va a entender por qué Pablo, cuando Pablo le escribe a los Corintios, Pablo usa la palabra santos. Pablo escribe a la palabra santo a los Corintios, porque dice: le escribo a los santos, a los santos. Pero cuando usted escucha, le escribo a los santos, usted piensa que Pablo los está poniendo en alto, que Pablo les está dando un término de que, qué bárbaros, estos corintios sí vivían una vida muy agradable a Dios. No, lo que Pablo le está diciendo a los corintios es: ustedes de alguna manera fueron escogidos por Dios para ser separados de las cosas del mundo. Ustedes no pueden vivir como viven los de la ciudad de Corinto, al igual que nosotros no podemos vivir como viven los del mundo. Entonces, ese era el aspecto. Esto se había penetrado dentro de la familia de la iglesia de Corinto, de tal manera que la forma de vivir de los corintios también había afectado a la iglesia de los corintios. Por eso van a escuchar ustedes expresiones como de Pablo: no le permito a la mujer enseñar, no le permite a la mujer, porque era parte de la cultura que había ahí en Corinto, y Pablo le está queriendo poner paro a lo que ahí sucedía en Corinto. Entonces, a los santos, cuando usted escucha la palabra santos, simplemente está diciendo que nosotros hemos sido apartados por Dios y separados para Dios. Apartados por Dios y separados por Dios. En otras palabras, les dice Pablo a los corintios: ustedes ya lograron algo, pero todavía tienen mucho que lograr, todavía tienen que esforzarse más. ¿Y qué sería la palabra para nosotros? Ya dimos un paso hacia adelante, ya nuestra vida está en Cristo, ya nuestros pecados han sido perdonados, pero al saber que somos santos teníamos que esforzarnos por ser cada día mejores dentro de esta sociedad que vivimos.
Si ustedes se acuerdan de Daniel, cuando Daniel llegó allá a Babilonia, dice que Daniel quería que participara de la comida sacrificada a los ídolos, y a Daniel lo habían apartado con sus jóvenes amigos para ser parte de ese grupo de los sabios de Babilonia. Pero hay una palabra interesante de Daniel. Dice la Biblia, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué propuso Daniel? No contaminarse con la comida del rey. Él propuso en su corazón. Es decir, aunque vivimos inmersos dentro de una sociedad que nos empuja a hacer lo malo, vivimos en una sociedad que nos empuja a hacer lo malo. Por ejemplo, tenemos influencias, ustedes hermanas que trabajan allá en esas fábricas, y de repente sus amigas dicen, ¿por qué tienes que estar soportando a ese hombre? Déjalo. Mira, es más, aquel quiere ser tu marido, aquel dice que a la hora que tú quieras, bienvenido seas. Y entonces hay una situación de divorcio, de separaciones, y somos empujados, hombres y mujeres. Pero usted debe proponerse en su corazón no dejarse contaminar con las cosas de este mundo. De repente los hermanos empiezan a decir palabras que escuchan de aquella gente de afuera. Yo escucho, por ejemplo, el hermano que dice, hey, vato, tráeme eso. ¿Cómo que vato? Esto de vato no existe. Vaya a la Biblia a saber si alguna vez Pablo, Pedro, Santiago llamó vatos, o Jesús le dijo, hey, vato Felipe, tráeme esto. No, le llamaba hermanos, somos hijos de Dios, no somos vatos. Aleluya. 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 Yo escucho expresiones que yo siento que mi cuerpo no. Por ejemplo, hey, qué troca más perro grande la que traes. ¿Cómo? Ese lenguaje es de aquella gente que no conoce a Dios, que no tiene a Dios. Pero usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Usted es diferente. Usted no puede andar hablando de esa manera. Aleluya. ¿Sabe que yo inclusive antes hasta tenía problemas con ese término que le dicen los mexicanos a las mujeres, que le dicen vieja? Sí, y yo tenía problemas. ¿Por qué le dicen vieja? Vieja. Hasta después me di cuenta que se lo dicen de cariño, ¿verdad? Que le dicen vieja de cariño. Así que, como es de cariño, sigan diciéndole vieja, ¿verdad? Pero bueno, pero por lo menos agrégale bonita, vieja bonita, ¿verdad? Para que se escuche un poco especial, con el adjetivo bonita. Bueno, lo que estoy diciendo es que hay cosas de allá que no se nos pueden pegar a nosotros. Sí, amén. Tenemos que vivir una vida totalmente diferente a la gente de allá. Bueno, así que ahí estaba esa ciudad. La iglesia había sido de alguna manera influenciada, y quiera o no, la sociedad, el sistema influye en nosotros. Influye en nosotros, queramos o no. Muchas veces estamos ahí luchando, pero el punto está, nosotros no somos peces muertos que nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Cuando estamos vivos, luchamos por no ser arrastrados por la corriente. Aleluya, aleluya. Bueno, dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 23. Para que ustedes vean con lo que Pablo se encontró cuando llegó a Corinto. Y es bien interesante, porque aquí me detengo un segundo mientras me buscan el texto bíblico. Pablo viene saliendo ahora de Atenas, una ciudad totalmente intelectual. Éfeso era religiosa, Atenas era intelectual y Corinto era inmoral. Para que nunca se les olvide, Atenas era una ciudad intelectual y religiosa al mismo tiempo. Éfeso era religiosa y Corinto era una ciudad inmoral. A mí lo que me llama la atención de Pablo es que Pablo a ninguna ciudad le decía no. Con cualquier lugar donde Pablo se encontraba, él tenía un mensaje que dar, y ese mensaje era apremiante, el mensaje del evangelio. Así que Pablo no dijo, no, allá a Corinto no me voy a meter, allá hay mucho pecado, allá hay muchos sodomitas, allá hay mucha inmoralidad, hay mucha sensualidad, peligroso, y hasta soy influido o algo. No, Pablo va como mensajero del evangelio y no tiene ningún reparo a donde Dios lo envíe a predicar la palabra del Señor. Yo me
me recuerdo mis primeros 2 meses de ministerio, año 1981. Yo estaba recién salido del seminario católico. Y esta historia siempre la he contado. Estaba recién salido del seminario católico. Y al mes y algo me envían de pastor a una iglesia. Yo tenía 1 mes y algo de convertido. 1 mes, para ser específico, 7 días de convertido. 1 mes, 7 días. Y me envían de pastor a una pequeña iglesia allá en Nahuizalco, El Salvador. Yo ni sabía lo que era ser pastor. No sabía eso. Simplemente me vieron el estilo según ellos y me enviaron de pastor. Bueno, el detalle está que estoy allí, en un lugarcito, una iglesita pequeñita, más grande esta tarima que lo que era el templecito de barro. Ahí dormía en ese lugarcito. Y las hermanas de la iglesia les tocaba darme el desayuno. Un día iba a comer a una casa, otro día a otra casa, así se habían dividido cuando comenzaba esa iglesia. Pero para salir a comer, yo tenía un problema. Porque salía por aquí, por esta calle, ahí estaba el foco rojo. Era un lugar de prostitución. Si salía por el lado izquierdo, estaba el foco azul. Y entonces yo tenía problemas porque apenas iba caminando a donde me iban a dar mi desayuno, salían las muchachas del foco rojo. Papacito, papacito. Y así. Y yo me ponía, honestamente me sentía mal, me sentía molesto por la falta de respeto, porque me iba con mi Biblia. Así que siempre cuando iba ahí, el corazón me palpitaba fuerte. Quería que no estuvieran afuera. Algunas veces sentía que me había salvado, pero cuando ya iba, de repente salía, allá va el papacito, decían, allá va el papacito, y salían aquellas mujeres. Así que de repente vine yo y me ideé comprar papas. Compré papas. Y sancochaba las papas en un ladrillo que me habían dado de cocina, que tenía un enchufe ahí que le metía los 2 alambres ahí con los dedos, y así sancochaba papas para no salir a comer, para no pasar por esa situación. Y hasta que llegaba algún hermano a visitarme a la iglesia, aprovechaba el ray para irme con él, digo ray caminando, para poder evitar la situación de las muchachas esas que siempre salían a molestarme. Hasta que un día dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Acaso estas mujeres también no necesitan oír del Evangelio de Jesucristo? Y ese día agarré unos tratados que hablaban de la mujer pecadora del capítulo 8 de San Juan. Y dije, hoy si salen, hoy les predico. Hoy les predico. Y agarré mi Biblia y ese día respiré profundo. Dije, aquí voy. Ahí voy. Di gracias cuando voy pasando frente al foco rojo y nadie salió. Y peor, que más adelante a media cuadra había una iglesia Príncipe de Paz y el pastor estaba platicando con un miembro. Y cuando veo, dije, mejor, porque si en este momento este pastor así, con su fanatismo religioso, y me ve que entro ahí a predicarle, va a pensar que otra cosa voy a hacer. Y entonces el asunto está que voy pasando cuando de repente salió, dijo, Colocha, allá va. Y salieron. Y me paré, dijo, ¿qué necesitan? Que entres. Aquí voy, le dije. Y entré. Y cuando llegué ahí, pero creo que esa muchacha que tenía el pelo colocho le dijo a la señora, le dijo, 2 cervezas. Le dije, no he venido a tomar cerveza ni a nada. He venido a decirles que Cristo les ama, y empecé a predicarles el evangelio en aquel patio. Empecé a predicarles el evangelio. Oiga bien lo que sucedió. Una de ellas empezó a llorar. Y me dijo, yo he sido evangélica. Mi padre es diácono de una iglesia. Me corrió porque salí embarazada de un muchacho de la iglesia. Y me corrió. Y por eso, como no tengo nada que hacer, me he dedicado a esto. Pero si usted me ayuda económicamente, yo regreso a mi casa y me voy para mi casa. Porque yo ya no quiero estar en este estilo de vida. Lo que pasó es que después de esa vez que les prediqué, la palabra del Señor se quedó sembrada en el corazón de esas personas. Me hice amigo prácticamente de ellas, que después de la noche de predicar yo iba a comer pupusas y ellas pagaban las pupusas que me comía con el sudor de su trabajo. No, pastor, usted no pague, nosotros pagamos, me decían. El punto está que algunas veces uno piensa que ese tipo de... Pablo no reparaba en eso. Pablo iba a sembrar el evangelio,
Porque si alguien tiene necesidad del evangelio, es este tipo de personas. Son esa gente que andan en las drogas, que andan en las calles, que andan en el alcohol. Los que más necesitan que el evangelio es un poder de Dios para transformar sus vidas. Por eso cuando ya era pastor en la Unión, se me ocurrió una vez, platicando con todos los hermanos, les dije, ¿saben qué? Se me ha ocurrido algo. ¿Cuál es la gran idea que tiene el pastor? Que vamos a ir, le dije, a evangelizar la zona roja de aquí, a donde están todos los centros de prostitución. Me dijo, ¿y por qué no busca este lugar? Esa gente es la que más necesita. ¿Y saben qué? Ellas se sorprendieron cuando nosotros llegamos con nuestras Biblias en mano y todas ellas estaban afuera enseñando la mercadería, y nosotros llegamos con nuestra Biblia a decirles que Cristo les amaba, que Cristo había muerto por ellas. Ninguna aceptó a Cristo, pero la semilla del evangelio quedó sembrada en los corazones de estas mujeres. Yo no logro entender por qué las iglesias antes no permitían entrar a una mujer que venía vestida un poquito así medio, no la dejaban entrar. Por eso Dizzy Reto compuso un canto que dice: una prostituta llegó a la iglesia buscando refugio, buscando algo para su vida, y le dijeron, aquí no puede entrar, si no se viste diferente no puede entrar. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Jesús le hubiera dado la bienvenida. Jesús le hubiera dicho, ni yo te condeno, yo te perdono, vete y no peques más. Esas hubieran sido las palabras del Señor. Estoy diciendo que Pablo fue a la ciudad más inmoral. Si Pablo hubiera estado hoy, hubiera ido ¿a dónde? A Las Vegas. Pablo hubiera ido a San Francisco. Palabras para darles palabras de aliento a esta gente que está metida en el pecado. Aleluya. Pero no, nosotros queremos que a la iglesia vengan solo gente muy... Aleluya. Bueno, Pablo tuvo oposición. ¿Y por qué tuvo oposición Pablo? Por lo mismo, porque Pablo tenía yo tengo una manera de pensar. No Pablo tiene una manera de pensar como la mía, sino que yo tengo una manera de pensar como la de Pablo. Que el evangelio es para toda persona. Amén. Que no hay nada como aquello. Esta persona no tiene esperanza, ya no hay nada que se pueda hacer por él, está perdido, está perdida. No. Para nosotros no puede tener esperanza, para la sociedad o para los programas de psicología no puede tener esperanza, pero para Cristo toda persona tiene esperanza. ¿Qué dice 1 Corintios 1, 18 al 23? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Esto que estoy haciendo aquí es de locos. Es de locos. Está dando saltos mortales. Están riendo. Esto es de loco, pero a Dios le agradó salvarlos a través de la locura de la predicación. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Entonces cuando Pablo llega a Corinto, Corinto era una ciudad griega, ¿cómo les pareció el evangelio a los de Corinto? Una locura. ¿Por qué una locura? Porque el evangelio iba o contradecía todo lo que ellos creían acerca de la vida, acerca de la religión. El evangelio contradecía todo eso. Imaginen ustedes, hoy en la mañana una amiga mía envía una imagen de la Virgen y dice, por favor, apoyen a la Virgen, pídanle algo a la Virgen. Como que la Virgen se está quedando sin gente que ya le pida, como que la gente está abriendo ya los ojos, ya no tiene los ojos cerrados. Aleluya. Hoy mi nieto me dijo, contame el chiste de los gatitos católicos y gatitos evangélicos. Es que llegó un niño, le digo, a una iglesia a vender gatos. Los gatos acababan de nacer. Y se puso el niño con los gatitos ahí en el gatrio de la iglesia católica y empezó a gritar, vendo gatitos católicos.
vendo gatitos católicos. Todos extrañados que cómo los gatos iban a ser católicos. Pero al cuarto día llega y dice, vendo gatitos evangélicos. Al cura le llamó la atención que el niño decía, ahora vendo gatitos evangélicos. Y le dijo, ¿cómo es que apenas antier, ayer eran católicos y ahora son evangélicos? Le dijo, porque antier y ayer no habían abierto los ojos, hoy ya abrieron los ojos. Entonces como que la gente, y entonces dice, ayúdenos a conseguir gente que le pida a la Virgen. Como que la gente está entendiendo que el único que hace milagros y a quien se debe clamar es al Cristo vivo que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Pero para algunos el evangelio es locura porque oremos. ¿Y a quién le están orando? Dice, si no veo a nadie. ¿Cierto? ¿Y a quién le ora? Porque usted está, Padre, y te siento, y empieza usted hasta a temblar por el poder del... Y bueno, ¿y qué le pasa a este? ¿Le habrá agarrado la electricidad o ataque epiléptico? ¿Cuál es la onda? Él no se ve, pero está y se siente. Él se siente, nuestro Dios se siente. Pero para la gente lo que nosotros hacemos, que nos ponemos dice, echando tortillas están, dice. ¿Se acuerdan ustedes que cuando los hermanos empezaban a cantar y estaban, soy feliz? Dice, están echando tortillas. La gente no entiende lo que ha producido el evangelio a nosotros. La gente no entiende que cuáles son los mejores vinos que hay, los licores caros que hay. A ver, ustedes que fueron borrachitos, ¿cuáles son los licores finos que hay? ¿Cuál? Vaya, ese que usted dijo. Vaya. Entonces, ¿y qué pasaba? Aquellos que les gustaban los vinos finos, usted no podía resistirse que alguien le ofreciera una copa de ese tipo de vino, de eso que dijo la hermana, ¿verdad? Yo de vinos no conozco absolutamente nada, más que aquella cosa que mi abuela era de huevo con rompope. Ese era el vino que yo conozco nada más, el rompope. Entonces, y que costaba que mi abuela me diera a probar el rompope. ¿Se acuerdan ustedes el rompope, verdad? Pero de vino no sé nada. Pero lo que me decía a mí un coronel que fue amigo mío, y me decía, ¿sabes qué, pastor? Había un vino que a mí me gustaba mucho, decía Johnny Walker negro, Black Johnny Walker. Y el día que el Señor ha llegado a mi corazón, mis amigos me ofrecen de ese vino. Yo les digo, no, yo quiero brindar con agua. Y decían, ¿cómo es posible que la mejor vaca se nos esté echando, que quiere agua en vez de vino? Lo que pasa es que yo ya, mi cuerpo tenía algo que antes no tenía, mi mente tiene algo que antes no tenía. Ya mi vacío se había llenado y ya no necesitaba de licores para sentir la paz o la felicidad que ahora tenía. Entonces, lo que estoy diciendo es locura para ellos que usted rechace bailar, que usted rechace tomar, que usted rechace un churro de... ¿Y qué son los churros? ¿Ah? De mota. De marihuana, eso le llaman los churros. ¿Y los de cocaína cómo se llaman? Primo. ¡Bárbaros! Pues que rechazando churros. Aleluya. Y para nosotros los churros son unas cositas así redondas amarillas de queso. Esos son los churros para nosotros. Entonces, rechazando churros y rechazando primos y primas. Increíble. ¿Sabe por qué? Porque no necesitamos nada de eso para ser felices, porque Cristo es nuestra felicidad. Los judíos, por el contrario, eran tropezadero. Porque la razón de que ellos esperaban a un Mesías poderoso militar y políticamente, que los liberara del Imperio Romano. Ellos no esperaban a un Cristo que fuera a parar a una cruz romana, peor a una cruz romana. Para ellos era una humillación que supuestamente su Mesías muriera en la cruz, y por eso era tropezadero para los judíos. Pero dice Pablo, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Bueno, ahora paso a mi segundo punto. Y halló allí a un judío llamado Aquila con Priscila, su mujer. Me llama la atención porque Pablo lo va a mencionar por lo menos 4 veces en su carta. Lo va a mencionar cuando le escribe a los Romanos capítulo 16, lo menciona al final de 1 Corintios 16, lo menciona en la segunda carta de Timoteo. Y lo interesante es que en algún momento Pablo primero nombra a Prisca, que es la misma Priscila,
Prisca y Priscila es lo mismo. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos de ustedes le pusieron a su hija Priscila y no sabían que le estaban poniendo Prisca? El nombre es Prisca. Y Priscila es el diminutivo de Prisca. Y Prisca en realidad no era un nombre, sino que era, diríamos, el apellido, por decir algo así, de una familia romana, que era Prisca. Prisca, los que pertenecían a una familia muy influyente de Roma, Prisca. Pero dije que Pablo en algún momento la menciona primero a ella y después a Aquilas. Esto en la Biblia no es popular ni común. Solo nosotros somos los que decimos las damas primero. Pero en la cultura judía y ahora mismo en la cultura oriental no es así. El hombre siempre va primero. El hombre es el que entra siempre. No es que el hombre le abre la puerta a la mujer para entrar. No, el hombre abre la puerta, entra y deja que la puerta, si la mujer no se mete rápido. De veras, así es la cultura. En la cultura del Medio Oriente la mujer no puede ir en el asiento de adelante del vehículo, tiene que ir en el asiento de atrás. Y si van caminando por la calle, tiene que ir no sé cuántos pasos atrás de él. Ese es el gran problema que se está dando ahora en Afganistán con esto de los talibanes. Porque ya Afganistán, gracias al esfuerzo que había hecho los presidentes anteriores americanos, habían logrado independizarse de ese sistema tan arcaico. Y ya las mujeres podían ir a la universidad. Ya había mujeres ya que habían egresado como abogadas. Ahora están siendo perseguidas. Se tienen que otra vez cubrir y dejar ver los ojos nada más porque el sistema talibán no lo permite. Es decir, aquellas libertades que habían las mujeres conseguido, ahora las están perdiendo con ese régimen. Ahora nosotros sí, yo entiendo, vivimos en una cultura diferente y en otro, las ladies first. Las mujeres primero, está bien, así somos, así es nuestra cultura. Y se ve falta de cortesía que el hombre abra la puerta y que la mujer no entre primero. Y no, uno abre la puerta. Please. Entonces, esa es la cultura. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia siempre va a ser nombrado primero el hombre y después la mujer. Esto no nos gusta. Y ustedes dicen, ay, qué machista. No, esto no es machismo, esto se llama Biblia. Es la cultura bíblica. Primero es mencionado el hombre y después es mencionada la mujer. Pero por eso llama la atención el caso de Pablo, que primero llama a Prisca y después a Aquila. ¿Qué significaba eso? Será lo mismo cuando lo de Lidia, cuando Pablo entra a Europa, que primero menciona nada más a Lidia y no menciona a la mujer, porque ya desde aquí parece que había mujeres que llevaban el liderazgo en el hogar. Ayer estaba platicando con un pastor, amigo mío, pastor muy influyente, muy famoso, y me dice, pastor, acabo de estar platicando, comiendo con una pareja de pastores. Jamás ella lo dejó hablar a él. Le digo, vengo frustrado. Él quería como descargarse en mí. Dice, vengo frustrado. ¿Por qué? Le digo, ¿cuál es el? Según yo me iba a contar un gran problemón. No, me dije que estaba comiendo con unos pastores, una pareja de pastores, y yo quería platicar con el pastor, darle algunas ideas para el crecimiento de la iglesia, y ella nunca le permitió hablar a él. Cada vez que él hablaba, eso no es así. Así es. Él, quise terminar la comida, nunca le dio la oportunidad de hablar. Y yo le dije, hermana, aquí hay mujercitas que así son, le digo. Así que usted tiene que entenderlas, que ellas son las que mandan todo ahí en el hogar y hasta son las que trabajan y mantienen al marido. Hay casos de eso. Pero ¿por qué Pablo menciona primero a Prisca? Eso nada más eran bromas. Pero ¿por qué Pablo menciona a Prisca? Por la familia de la cual ella venía, de la familia romana que ella venía, que era muy influyente. Ella es nombrada primero. Lo que Pablo está diciendo, esta mujer tiene una gran influencia dentro de la sociedad. Y por otro lado, se habla que había una iglesia en la casa de ellos. Por eso cuando Pablo le escribe a los romanos, habla de Aquila, de Prisca, su mujer, de Priscila, su mujer, y que tenían una iglesia en su casa. Oiga bien lo que estoy diciendo, porque aquí nosotros en esta iglesia practicamos nuestras reuniones familiares. Esas reuniones familiares no son sino iglesias en la casa.
Es la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, los redimidos, los lavados con la sangre de Cristo. Entonces, cuando 2 o 3 se congregan en una casa, es una iglesia. Algunos de ustedes tienen la bendición de tener una iglesia en la casa. ¿Cuántos de ustedes tienen una iglesia en su casa, una reunión familiar en su casa? ¿Cuántos tienen? A ver, usted tiene una reunión, 2, 3, mire, todo. Ustedes deberían de abrir las puertas de su casa para que se convierta en una iglesia donde se alabe a Dios y se escuche la palabra del Señor. Aleluya. Bueno, ¿por qué el Señor es maravilloso? Pablo llega a Corinto, no tiene a ningún conocido, no tiene a nadie, pero el Señor maravillosamente ahí tiene a 2 personas que algunos dicen que ya eran cristianos, piensan que ya Priscila y Aquila ya eran cristianos. Otros piensan que fue Pablo el que se los ganó haciendo tiendas de campaña, porque hacían tiendas de pieles. Esa era la profesión de Pablo, que ya voy a llegar donde dije que iba a asustar. Era la profesión de Pablo, hacer tiendas de campaña, tiendas de pieles. Y Priscila y Aquila trabajaban en lo mismo. Y entonces Pablo, en vez de estarles contando otras historias, Pablo empezó a predicarles el evangelio a Priscila y Aquila. Si fue Pablo el que se lo ganó, qué maravilloso es cuando usted en el trabajo comparte la palabra del Señor. Usted no está hablando del Bitcoin ni está hablando de otras cosas. Usted está hablando de la palabra del Señor, porque en sí lo que más la gente necesita es oír el mensaje del evangelio. Pablo comparte el evangelio con esta gente, con Priscila y Aquila, y terminan siendo sus colaboradores. Cuando Pablo escribe a los Romanos capítulo 16, versículo 3, versículo 4, dice: mis colaboradores. Quiere decir que desde ahí inició una amistad entre Pablo y esta pareja, que Pablo terminó su carrera en victoria, pero ellos seguían siendo sus colaboradores. Alabado sea Dios. Bueno, así que ahí están, han llegado a Roma. Dice que venían huyendo del antisemitismo, que es una de las cosas que siempre han tenido los pobres judíos, de estar huyendo de los que los persiguen, de los que no los aman. Israel siempre ha luchado tremendamente por sobrevivir, y gracias a Dios que tiene a un aliado que se llama el pueblo evangélico, que nosotros oramos por la paz de Jerusalén y oramos por el pueblo de Israel. Cuando usted ora y clama por el pueblo de Israel, usted es bendecido. Amén. ¿Requiere recibir bendición? Ore a Dios, clame por Israel, pida a Dios por Israel, que Dios bendiga a Israel. Y que dice: a los que te bendijeren, los bendeciré, y a los que te maldijeren, los maldeciré. Esa es la promesa de la palabra del Señor. Así que Claudio, enemigo del pueblo judío, así como Israel ha tenido muchos enemigos hasta el día de hoy, sacó a los judíos de Roma. Y en ese éxodo se fueron Priscila y Aquila huyendo y llegan a Corinto, donde se encuentran con Pablo. Aquí vamos a llegar al punto que quería llegar. Entonces, cuando llegamos aquí, dice que Pablo trabajaba, y me encanta mucho leer la carta de los Corintios, porque Pablo dice: no les quise ser gravoso. Por ejemplo, cuando Pablo dice: los que predican el evangelio, vivan del evangelio. Pablo dice: si nosotros sembramos lo espiritual en ustedes, ¿por qué no podemos cosechar lo material de ustedes? Esa es la expresión de Pablo. Pero me encanta cuando Pablo dice: mas cuando estuve con ustedes, yo no quise ser gravoso para no poner tropiezo al mensaje del evangelio, sino que dice Pablo: estas manos me fueron suficientes para sostenerme, no solamente a mí, sino a todos los que estaban conmigo. Queriendo decir que Pablo no solamente trabajaba para sostenerse él, sino que Pablo trabajaba para sostener a todo su equipo que andaba con él. ¿Saben ustedes que esto Pablo lo había aprendido? Porque Pablo había estudiado en la escuela de los judíos, y los rabinos enseñaban que todo buen padre debía enseñar un oficio a su hijo. Todo buen padre debería enseñarle un oficio a su hijo. Se dice que el padre que no le enseña un oficio a su hijo, los judíos así lo dicen, lo que está produciendo es un ladrón, alguien que va a robar. Alguien que no aprende un oficio, lo único que le espera es robar, porque no tiene ningún oficio.
Cualquier oficio es bueno. Cortar yardas, recoger hasta los fierros viejos, no me importa lo que usted haga. El punto es estar ocupado en algo. Hermanos que están congregados en esta mañana, enséñele a sus hijos a trabajar. Amén, amén. Aleluya, aleluya. Ahora, yo no estoy criticando a nadie, solamente estoy hablando por hablar. Pero yo quisiera saber, una de nuestras jóvenes que saben hacer buena comida, de las jovencitas hoy, tú puedes hacer buena comida, bárbaro. Sí, puedes cocinar. ¿Quién te ha enseñado? Va, ahí está el ejemplo. Ella le ha enseñado, la mamá le ha enseñado. Entonces, ¿cómo van a aprender a cocinar, hijos? ¿Y ahora qué quieren que les dé de comer? ¿Cuándo van a aprender? Yo tengo una prima que mi abuela le enseñó y hace los frijoles exactamente como mi abuela los hacía. Un tipo de frijoles que yo quería un montón de tortillas porque solamente me gustaba untar la tortilla con esos frijoles que tenían un sabor único. Y la única que lo sabe hacer es mi prima. Nadie más lo sabe hacer. Solamente ella. ¿Por qué? ¿Pero qué? Hubo una abuela que le enseñó. Ajá, venía y la ponía a lavar los platos. Mi prima tenía 11, 12 años. Después de que lavaba los platos, mi abuela lo ponía a oler. Ay del plato que olía a chuquilla. Le decía, este plato te lo voy a desarmar en la cabeza, le decía. Porque si tu marido lo empezara a oler, te lo reventaría en la cabeza. Vaya a lavarlo de nuevo. Eso hizo de ella una mujer trabajadora. Hizo una mujer que ha salido adelante. Estoy diciendo, tratemos de enseñarles a nuestros hijos a que esos cuartos los mantengan arreglados, aseados, que aprendan un trabajo. Asígneles tareas en la casa a los muchachos. Usted lava los baños, usted corta la yarda, usted lava los platos, usted lava la ropa, simplemente para ir cultivando en ellos el deseo de trabajar. Pero ahí viene la pobre señora, ha trabajado todo el día. Llega a las 5 arrastrando los caites. Todavía tiene que hacer comida al salvaje que va a llegar en un rato de trabajar también. Así que llega a cocinar mientras las muchachitas están en TikTok, mientras las muchachitas están en el Facebook, en Instagram, mientras están viendo sus tabletas. Y llega ella a hacer comida y todavía después de que hacen la comida se tiene que poner a lavar la ropa porque las niñitas ya de 15 años están en sus tabletas viendo sus cosas para entretenerse. Pobrecita la niña, necesita entretenerse. ¿Qué estamos creciendo? ¿Qué estamos haciendo? Una generación de vagos, de haraganes. Aleluya. Y por eso llegan a viejos. Quiero agradecerle a que tengo unos lindos padres que cuando no tengo siempre me dan. ¿Cómo es eso? Ya después de 18 años, te lo voy a decir aquí en tu propia cara, después de 18 años, tú tienes que darle a tus padres. Ellos ya no tienen que darte absolutamente nada. ¿Cómo es posible que el viejito de 60 años y la viejita de 60 años o que están pensionados y de la pensioncita de 600 miserables dólares que reciben, tienen que darle al haraganote que no trabaja, que no sirve para nada? ¿Me están oyendo? No es posible. No es posible. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que enseñarles, ¿sabes qué? A partir, Dios mío, lo digo, sí lo voy a decir. Desde hace años yo le estoy ayudando a unos familiares para que tengan su comida en mi país. Pero alguien me dijo, mira, todo lo que le mandas a fulana, más tarde, es más, y ya llegó lo que manda Ismael. No ha llegado todavía. Qué raro, pero si hace el día 2. Y llegaba, ya llegó. Solo a recoger lo que yo le mandaba a la persona. Eso no puede ser. Eso se llama pecado, eso se llama ingratitud. Que llegue usted a viejo y todavía que sus padres lo estén sosteniendo. No. Yo salí a los 17 años de mi casa. Jamás he recibido un 5 partido por la mitad de mi padre. Por el contrario, durante todos estos años,
ahí he estado aportando para él. Pero todo comienza con lo que los padres le inculcan a uno. Llegaba día sábado, ya no era día de escuela, hoy no es día de escuela, levántese temprano muchachos, vamos para la finca a cerrar madera. Así que allá iba yo a cerrar madera, a jalar madera en el lomo, llegando de la escuela, a jalar madera. Dios mío, eso es terrible. Pero eso cultivó en mí espíritu de trabajo. Por eso he llegado, soy pastor de esta congregación y ustedes me van a ver todos los días trabajando. Todos los días trabajo. Por eso hay veces que cuando ya vengo al púlpito me ven que ando en las últimas, porque todo el día he pasado trabajando. No hay día que no trabaje. Hasta los días domingos trabajo. Aleluya. Porque eso fue lo que aprendí. Lo que estoy diciendo es, yo no necesito de una iglesia para vivir, para comer. No, yo he aprendido a trabajar. Y como dijo Pablo, estas manos me son suficientes para mis tortillas y mis frijoles. Y aquí es donde ya estoy terminando, porque tienen que irse ustedes. Cuidado, vayan a descansar, ya no sigan haciendo niños. ¿Qué iba a decir? Se me olvidó. Pero, no, ya me acordé. Recuerden ustedes que una de las cosas que deja esa enfermedad horrible es que la mente de uno queda ya deficiente. La mía, honestamente, quedó deficiente. Pero el Señor es grande. Lo que estoy diciendo es que de repente aparecen hermanos que se dicen que son llamados al ministerio, tienen 30 miembros y no quieren trabajar. Tienen 3 cultos a la semana, miércoles, viernes y domingo. Y algunos tienen nada más un culto el día domingo. Entonces me preguntan, ¿y qué hacen todo el día? No creo que se la pasen todo el día de rodillas orando por los 30 miembros. Yo no creo eso. Entonces, yo desde que comencé la obra acá, yo me recuerdo, allá en la Deuri, y que ahí está la familia Gómez. Y el hermano Tito sabe, todo el tiempo comprando carros viejos, arreglando carros viejos, vendiendo carros viejos, todo el tiempo haciendo algo, remodelando casas, comprando casas arruinadas, arreglándolas, y que muchas veces inclusive me entraba la nostalgia porque estaba yo solito en las casas arreglándolas, yo solito, y nadie de mi familia ayudándome, absolutamente nadie, ni tan siquiera barriendo, y yo solito ahí, haciendo esto, haciendo lo otro. Y algunas veces sí me entraba la nostalgia, ¿por qué no tengo quien me colabore, quien me ayude por lo menos a barrer? Entonces, pero todo eso lo he hecho durante todos estos años. Y lo que siempre he hecho como ministro, y que se lo doy como consejo a algún ministro nuevo, es que siempre trabajo hasta las 2, 3 de la tarde. A las 2 de la tarde, ahí sí paro, especialmente cuando va a haber culto, porque tengo que luego ponerme a buscar de Dios la palabra que voy a servir al pueblo, para que la palabra siempre sea fresca. Por eso han pasado, 27 años predicando en esta iglesia, y sigo predicando y seguiré predicando mientras Dios me lo permita, porque siempre hay palabra que dar. Entonces, de repente me ven y dicen, ay, el pastor está bendecido, pero nunca se han puesto a pensar todo lo que el pastor trabaja. Y todo lo que uno trabaja trae fruto. Y todo nuestro trabajo, oiga bien, por eso es lindo, trabajar es lindo, porque Dios bendice la obra de nuestras manos. Nadie comienza arriba, todos hemos comenzado abajo. Y el Señor nos ha bendecido. Póngase de pie, si Dios lo ha bendecido, póngase de pie. Ya no voy a pedir nada, porque a mí me llama la atención de Pablo. Y aún de mi Señor Jesucristo. ¿Sabían ustedes que mi Señor Jesucristo tenía una profesión? ¿Cuál era la profesión de él? Carpintero. Yo no dudo que en algunos momentos del ministerio del Señor llegó a una casa y vio que la silla estaba con una pata quebrada. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que el Señor dejó la silla con la pata quebrada?
Los evangelios no lo registran. Pero para mí que el Señor llegó, le dijo, ¿no tienes ahí un martillo? ¿No tienes por ahí un par de clavos? Tráemelos, te voy a arreglar esto en lo que canta un gallo. Y el maestro de Galilea, el Hijo de Dios, agarraba martillo y se ponía a arreglar la silla, la mesa o la cama, lo que sea. Él era carpintero. Llegaba y la puerta no cerraba. Y así, ya sé lo que tiene, está desplomada, ahorita te la voy a poner a plomo. Ponete aquí, vamos a ver. Ese era mi Señor Jesucristo. Llegaban los apóstoles eran pescadores. Llegaban, no hay comida, no te preocupes, no hay un río por acá. Conseguime un hilo, conseguime cualquier cosa. Ahorita empieza a poner ya la cacerola con aceite, porque ahorita traemos el pescado que vamos a ir a agarrar. Eso eran los apóstoles. No que esperando. Dios bendito. Yo he tenido que decirle a amigos míos, cantantes, llegará un momento en que nadie te va a invitar a la iglesia, porque cantantes nuevos van apareciendo. Empieza a hacer algo que te genere, para que no estés dependiendo nada más de cantar. Digo, ¿qué caso tiene estar con la guitarra todo el día, tilín, 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 tilín? Y solamente esperando cuando te sirvan el plato de comida. Digo esto porque yo andaba con músicos en las campañas evangelísticas y todo el día estaban con hasta peleándose que el canto no les salía, todo el día con la guitarra. ¿Por qué no hacer algo? ¿Por qué no ponerse a vender burros? A vender, no sé, algo hay que hacer. Pablo hacía ¿qué? Tienda de campaña. Y donde quiera que Pablo llegaba, y esto fue lo lindo, Pablo durante todo su ministerio estuvo en esa su profesión de hacer tiendas de campaña. Y aquí está lo lindo, como él era apóstol, como era predicador, yo creo que llegaba el hermano Tito y decía, hermano, hágame una tiendita, aquí le dejo adelantado. Aquí otro hermano, es decir, Pablo en la misma congregación encontraba su gente que le compraba sus tiendas de campaña. ¿Sabe cómo es? Como el hermano Alejandro, él cuida el rancho allá de la iglesia. Y me encanta lo que está haciendo. De allá trae huevos de codornices. Ahí está la ven que la tiene llena de huevos. Y trae quesillo. Y trae leche recién ordeñada de la vaca. De esa leche que se pone en el plato. Y se le despinican las tortillas. Así como lo hacía la abuela. Y se le pone sal y es sabrosa. Y trae, ¿qué más trae? A ver, le voy a hacer propaganda. Yogures. Y de allá lo trae. Hay chiles así fresquitos. Hay otro que vende los días miércoles. Y aunque tengo prohibidas las ventas, ustedes se han saltado la cerca, yo no les voy a prohibir eso. Pero hay otro que trae elotes. Hay otro que trae, que pone. Es decir, el punto es buscarle, no estar sin hacer nada. El Señor va a bendecir la obra de sus manos. Les aseguro que si piedras se ponen a vender, Dios va a bendecir la venta de piedras. Aleluya. Allá está aquel cipote que está allá, miren, de camisa negra, que anda en esas grandes cadenas de oro que valen como $3,000, $4,000, $5,000. Tiene su peluquería, no tiene necesidad que nadie lo mande, que alguien le esté dando órdenes. Ahí tiene él su barber shop. ¿Está entendiendo? Estoy estimulándolos a crecer, no estar ahí nada más. Ya no tengo trabajo, ya no hay nada que hacer. ¡Claro que sí! Hay mucho que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte hoy, Señor, que nos dé sabiduría para que inculquemos en nuestros hijos el deseo de trabajar, Señor, de ser aseados, de proyectarse hacia arriba. Señor, si alguno de mis hermanos se ha acomodado al estilo de vida que tiene, que pueda ver que él nació para cosas mejores, para cosas grandes, y que tú has prometido bendecir la obra de nuestras manos. Así que Dios bendiga sus negocios, que Dios bendiga sus casas, que Dios bendiga su trabajo, que Dios los bendiga a todos en esta mañana. Hago un llamamiento. Si alguna persona no tiene al Señor, quiero orar por usted. ¿Alguien le quiere entregar su corazón al Señor? Porque el único que cambia la vida se llama Jesucristo. El que nos hace crecer se llama Jesucristo. Abundar se llama Jesucristo.
Hay alguien en esta mañana que levante su mano y que me diga: yo necesito del Evangelio de Jesucristo, yo necesito ser salvo, yo necesito nacer de nuevo. ¿Hay alguien en esta mañana? ¿Alguna persona hoy en esta mañana le entrega su vida al Señor? Tengo un minuto nada más para orar por usted. Dios le bendiga. Acérquese, venga aquí, voy a orar por usted. Dios le bendiga. Usted me disculpa que estuve regañándole que trabaja, pero eso es bien importante. Y algunos dicen: no, estoy molesto porque el pastor estuvo. Pásela con usted, pásela. Sí. ¿Hay alguien más en esta mañana que venga al altar? ¿Alguna persona más? ¿Alguna persona más en esta mañana viene al Señor? ¿Hay alguien más? Tengo 30 segundos nada más para orar por usted. 30 segundos para ponerlo en las manos de Dios. ¿Hay alguien? Dios le bendiga. Bienvenidas. Y esto que les estuvo cayendo a ellas, esto es interesante. Gloria a Dios. Vamos, fuerte las palmas por el Señor. ¿Todavía hay alguien más en esta mañana? ¿Todavía hay alguien más en esta mañana? ¿Alguna persona más en esta mañana? Dios le bendiga, bienvenido. Bueno, voy a empezar a orar. Si alguna persona más se quedó ahí, el Señor me lo guarde y lo bendiga. Cierren sus ojos, levante su mano al cielo. Quiero que repitan esta oración. Quiero que digan en esta mañana: Padre Celestial, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por todos mis pecados. Señor Jesús, perdona todos mis pecados y limpia mi corazón. Hazme una nueva criatura, porque desde hoy yo creo y confieso. Digan que soy salva, soy salvo y lo creo